Regresamos a su programa Lo que ellas quieren hoy, hablando como el padre es guía, es memoria, ¿no? Y tenemos aquí participación. Me dice, la felicito por el programa. Tiene usted razón en el tesoro de información, ya que mi padre falleció hace 2 años. Él murió de 98 años. Mira qué bendición. Para mí era un tesoro hablar con él de sus tiempos de niñez, ya que me hablaba de sus tiempos de juventud y me contaba cosas que a él le sucedieron, como conoció a María Félix, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, Cantinflas y un sinnúmero de generales de políticos desde 1916 hasta 1990. Me contaba cuando el general Obregón entró a Culiacán, cuando fue a visitar y a conocer los terrenos, cuando desembarcaron los franceses que le contaba mi abuelo. Un sinfín de tesoros. Me hubiera gustado escribir un libro, ya que él fue taxista por 80 años y viví un sinfín de cosas. Gracias por hacerme acordar de él. Participo por el CD. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, por compartirnos. Pablo, perdón, 22 de abril, que fue el 22 de abril. Yo ya le cambié la fecha al 23. Perdón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirna, por tu comentario. Y David nos dice, quiero agregar que la delincuencia en estos momentos excede cualquier parámetro que antes había y por esa razón los padres tienen mucho miedo también. Sí, también, ¿no? Personas, bueno, qué padre, y me da muchísimo gusto ser como el conducto para que usted recuerde estos momentos felices con su padre, ¿no? Estos recuerdos en donde independientemente de los hijos que fueran y de lo que hubiera trabajado, hay papás que llegaban y les daba un beso a sus hijos que eran 12. Nos comparte esto la terminación 4495. Muchas gracias y saludos también a Ragazza Fashion, que me hacen una pregunta, pero creo que la redacción no la entiendo muy bien. Si me lo pudiera repetir, por favor, porque la verdad yo la leo y no la puedo armar, ¿sí? No la puedo armar. A ver, y la terminación 4728 dice que es la primera vez que nos escribe y que este tema le ha ayudado, ya que su papá es muy reservado y casi no platicamos, pero ahora ya sé cómo empezar un tema. Soy Maripaz, muchas gracias, Maripaz. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años y él es y será un padre, y luego me dice, un padre a toda madre, por sacarnos adelante a mis 3 hermanos y a mí. Qué bonito, ¿eh? Qué padre que lo recuerdes de esa manera, ¿no? Dice, si no se tuvo un padre y los recuerdos que hay son los contados por mamá, estos siendo muy escasos, ¿habrá alguna forma de tratar de sobreponer eso de memoria, el modelo, etcétera? No, Yesenia. Esta parte no la perdimos. Y ni modo, ¿no? Esa parte no la perdimos. ¿Sabe por qué? Porque el padre es un referente. El padre no solamente nos vincula con las raíces, con nuestras raíces, al actuar como la memoria, ¿no? Como la memoria familiar, sino que también va poniendo semillitas en una memoria futura y va a conectar con el porvenir de los hijos al funcionar como un modelo. Y es conveniente que nos detengamos en esta palabra. Los hombres tienen profundamente instalada la noción de modelo como un patrón de conducta que se debe seguir sin cuestionar. Y entonces, cuando se colocan en ese lugar tan rígido, el padre tradicional, entonces fue un hombre sepultado por exigencias y aislado de sus hijos, y entonces se construyó de generación en generación un modelo de padre que operaba desde el silencio y desde la distancia. Y este no es el padre referente, ¿no? Los hombres eran como habían sido sus padres y pretendían que sus hijos, a su vez, los imitaran. Pero lo que sucedía es que ellos habían carecido de este vínculo, de estas palabras, de estos tiempos, de estos espacios emocionales, ¿no? Y afectivos compartidos con sus padres. Y entonces, pues por supuesto que no habían recibido todas estas herramientas que les permitieran ser algo más que autómatas repetidores de ese modelo, ¿no? De algo que, pues, por demás, sabemos ahora que no funciona tanto, ¿no? El padre es un modelo necesario de comportamiento emocional,
de expresión afectiva, de recursos internos propios cuando nos comparten cómo salieron de aquello. Mi papá, créame que mi papá es muy chistoso. Mi papá tiene 86 años, va para 87 años este año. Y mi papá siempre lo recuerdo con un excelente sentido del humor. Platica las cosas lo más chistoso que se puede imaginar. Y cuando nos platica sus patoaventuras, son así como, de verdad, es de doblarse de risa. Ya hoy, tan viejito, cuando habla él de su propio padre, suelta el llanto, entonces ya mejor no queremos que nos platique del abuelo, porque siempre que platica del abuelo, ahora llora, ¿no? Pero sabemos que es porque pues ya está muy anciano y como que se vuelven más vulnerables, ¿no? Pero cuando nos platica de cómo él fue el único varón y cómo era la relación con su propio padre, era maravillosa, ¿no? Tiene esta plática con él y créame, le voy a decir cómo a veces los disfrutamos nosotros. Por ejemplo, si usted es chico de la edad, 50 y tantos años, muy probablemente su padre no sea como se lo estoy platicando. Pero ¿sabe yo cómo lo disfruto muchísimo? Porque estas pláticas, créame que no las tuvo mi papá conmigo cuando yo era joven o cuando yo vivía en casa. Pero cuando ahora la platica toda su historia con mi hijo, lo cual a mí me parece maravilloso, yo ahí me siento y escucho y me divierto también. Porque por alguna razón, digo, por la edad de mi papá ya se dará cuenta que no era tan fácil para los papás tener un acercamiento con sus hijas mujeres. Con sus hijos varones era como más, y mi papá yo veo que con los varones tiene un mayor acercamiento que con las hijas, ¿no? Pero ahora que se los platica a los nietos, pues las hijas lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Y papá platica hoy todo lo que él vivió con su padre, o sea, con mi abuelo, el bisabuelo de mi hijo, y cómo era él de joven, y cómo era en la escuela, y qué pasaba con sus maestros. Y siempre que lo platica con mi hijo, yo lo disfruto y voy capturando esos recuerdos. Entonces, probablemente usted diga, híjole, la verdad es que mi papá ya está tan grande que ni cómo acercarme, ¿no? Con él. Quizás con usted no, pero inténtelo con sus hijos. Sus nietos, con el nieto va a poder platicar mucho más fácil que con usted. Se lo digo por experiencia. No se pierda de este tesoro. ¿Sabe por qué? Porque es un modelo necesario en todos los aspectos, porque es único, porque nadie lo puede sustituir como hombre o como persona en ese papel, y porque los modelos se transmiten con actitudes, no con palabras o con silencios y con omisiones. Entonces, bueno, pues la invitación a que usted sea ese modelo. Y regresando, me gustaría cerrar como el padre, ¿por qué razones? Así como madre solo hay una, porque padre también solo hay uno. ¿Sí? Vamos a corte y ahorita volvemos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.